Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. Y el día de hoy, pues aquí con esta nueva modalidad en Zoom, y además muy contenta porque yo estoy en la Ciudad de México y la persona a la que invité a conversar el día de hoy es a una gran amiga y una profesional a la que admiro muchísimo, que ha hecho un trabajo extraordinario con los chicos y familias que tienen chicos con autismo. Ella es Cristina Ávila Sancler y ella es fundadora de Centro Estrella. En este momento, Centro Estrella está en Mexicali, en Chihuahua, en Hermosillo y después de que podamos volver a nuestras actividades, también en Ciudad Obregón. Bienvenida, Cristina. Hola, mucho gusto estar contigo, Lola. Un placer enorme. Gracias, muchas gracias. Y les quiero contar algo. Cristina y yo hemos tenido también un camino de trabajo personal paralelo, muy bonito. Y quiero decirles, ella es ingeniero. A ver, dime tu ingeniería larguísima que tienes. El nombre completo es mecánico electricista con especialidad en electrónica. Ya ni Ay, existe esa modalidad. imagínense, ingeniero en electrónica, mecánica, electricista y todo lo demás. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué hace ella trabajando con chicos con autismo? Y eso mismo me pregunté yo el día que la conocí en Chihuahua. Y pues, Cristina, cuéntanos por qué. ¿Qué estás haciendo tú, esta ingeniera mecánica electricista, cuadrada, estructurada, Sí. trabajando exitosamente con chicos con autismo y sus familias? Bueno, sí, soy mamá de un joven ya de 32 años, casi 33, este abril, con autismo. Y eso fue lo que me metió en este maravilloso mundo que al principio no se ve tan maravilloso. Y, y pues mi ingeniería me ha ayudado mucho porque la ingeniería finalmente, la que sea, y tenga el nombre corto o largo, es resolución de problemas. Nos lleva a observar. Además de que estuve como en 1990 trabajando con mi hijo. Era todo muy del lado de investigar, de ver qué está pasando, de observar. Nos enseñaron a observar. Punto. Y Cosa que ya estaba en mi estructura. claro, y que además en esa época que diagnosticaron a tu hijo, pues definitivamente el acceso a información en relación al autismo, no solamente que era muy poca, pero es que no había suficiente en español, ni en inglés, ni en nada. Así es, así es. Muy, Así es, muy, muy, muy poca. muy poca. Y Cristina, ¿hace cuántos años abrió el primer centro? Yo empecé a trabajar con otros niños, aparte del mío, en 1997. Ujú. Mi hijo, yo empecé en el 90 y luego entró él a la primaria ya un poco más, por decirlo así, normalizado, pero con un montón de detalles. Cuando ella estaba en quinto, sexto año de primaria, empecé a trabajar yo con otros. Y honestamente así, por necesidad, por necesidad. Por Empecé necesidad. por las dos cosas, tanto porque una mamá me confrontó y me dijo, ¿tú sabes cómo? ¿Tú puedes ayudarme? Y yo me negué y me dijo, al menos inténtalo, me dijo, porque tú puedes tal vez. Y se juntó también una cosa con la otra y empecé a trabajar con su hijo. Después de días de reflexión me dejó mal, me dejó mal. Y de ahí en 1997 empiezo con su hijo y va, que sale adelante también muy bien, o sea, normaliza en muchas cosas, puede entrar a la escuela, etcétera. Y ya en el 2006 hago la situación del acta constitutiva y todo lo demás para, vaya, hacer algo más serio, y porque yo ya andaba de tantos lugares en tantos lugares que no me alcanzaba el tiempo de ir de una casa a otra, y dije, necesito centralizar esto. Pero Claro. todo se fue dando, Lola, por necesidad, o sea, la necesidad de... Pues déjenme decirles que yo conozco personalmente el trabajo de Cristina, he estado en sus centros, he visto cómo trabajan con los chicos, conozco historias personales de chicos que han estado en el centro y realmente es por eso que Cristina se ha ganado mi admiración, mi reconocimiento, y hace mucho tiempo hemos estado planeando esta entrevista porque además he visto entrar a su centro chicos con muchísimas necesidades de apoyo. Y, y yo he sido testigo de cómo esos chicos
han evolucionado y al punto que han evolucionado. Entonces, Cristina, yo comenzaré preguntándote, llega una mamá y un papá o una mamá nada más con su chico con autismo a tu centro, no sé, de la edad que sea, de 8 años, y te dicen, Cristina, aquí está. ¿Cuál es el paso siguiente una vez que ese niño o niña pone por primera vez un pie en Centro Estrella? Sí, es un tema que también tengo pendiente contigo, porque cuando nos dan el diagnóstico, de verdad que el dolor es muy grande. Nosotras como mamás, tú también lo sabes, mm, no sabemos qué hacer, el dolor nos hace, yo les digo, correr hacia una esquina, y cada quien corremos a la esquina que conocemos o vamos cambiando de una a otra. Entonces, complicado para una mamá, es complicado para nosotras porque tenemos que vivir un duelo con un hijo que está ahí todo el día y no sé cómo explicarlo, todo el día nos recuerda el duelo que no hemos superado. Entonces es como un dolor constante. Entonces, normalmente voy a empezar así como tú me dices, y llega la mamá y me dice, no aprende, no va al baño, se golpea, no habla, quiero que hable, quiero que aprenda, quiero que no se golpee. Mm, Y entonces tengo que empezar yo sin historia. Toda esa historia que se ha vivido con la mamá, tengo que dejarla atrás. De hecho, suelo no pedir diagnóstico porque no quiero hacerme una idea preconcebida del chico, de la chica. Claro. ¿Cómo ves? Y entonces, ¿a partir de qué trabajas con ese Entonces, niño o con esa niña? ok, ya una vez que lo tengo yo, empiezo a observar. Lo observo, la observo. eh, Empiezo a observar, no veo diagnóstico, empiezo a ver qué ve, cómo se mueve, qué no mueve, pero esto también es muy importante, me dejo ser observada, dejo que me observe, dejo que me vea, a veces te huelen, a veces te tocan el pelo o la ropa, ¿sí? Te ven de arriba abajo, sobre todo si son niñas, son más de los detalles, te ven el arete, te ven el collarcito, te ven. Uh-huh. Ajá, los hombres no tanto, pero empiezan a observarte y lo más fuerte que observan es tu mirada. Quieren ver cómo los ves. Y cuando en tu mirada solamente ven como diciendo, porque de verdad es el encuentro de dos personas. Es como si yo tuviera un encuentro con una persona de Europa o de Estados Unidos, pero inclusive de mi misma ciudad, de mi misma lengua. Uh-huh. Tengo que conocerte. Y entonces yo no pongo discapacidad ahí, ni en ninguna parte, pero ahí en la primera parte es muy importante no poner discapacidad o limitación o algo más, sino somos dos personas. Porque yo considero que todos estamos completos. Claro. A nadie nos falta nada. Sí, es cierto, hay dificultades, vamos a librarlas como si hablara ruso y yo no, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, o simplemente pensamos diferente, o simplemente somos generaciones diferentes. Entonces sí, vamos a ver cómo le hacemos, pero desde dos seres completos. Entonces, Entonces, esa observación, Cristina, y perdón que te interrumpa, porque te estoy imaginando mientras me comentas esta observación, y creo que es algo que a veces yo les digo a los padres, porque me dicen, es que, ¿qué hago? Yo, no hagas nada, observa. Y qué difícil es observar para una mamá o para un papá, ¿no? Sobre todo estos comportamientos que sí, nos parecen tan sí, disruptivos, a veces son muy difíciles de observar. sí, sí. Y yo observo y permito lo mismo, que me observen, que me vea, no oculto. No trato de poner pose como decir, yo soy tu maestra, tú eres el niño. Porque con esta posición de así, ellos leen todo, de verdad. Entonces, yo hago el diálogo natural, les hablo. Eh, Tengo un chico que me llegó hace años y ya se fue la mamá y me lo dejaron aquí. Y yo lo vi, pues sí. Le dije, ¿y tú qué tienes? Le digo, porque yo lo vi tan normal.
La mamá traía un diagnóstico de este tamaño, ¿no? Así todo su expediente, ¿no? Una Biblia. Sí, y le dije, ¿y tú qué tienes? Le digo, ¿por qué te trajeron? Y me dijo, se sorprendió, de verdad, me volví a poner en ese lugar y se sorprendió. Y me dijo, no hago bien. Y yo, ah, ok. ¿Y cómo supo tu mamá de nosotros? Y como pudo, me señaló otro niño, me dijo, a mamá, allí, todo, me hizo toda una historia y se le entendí. Y le dije, ok, ya entendí. Bien, le digo, vamos a empezar a trabajar, ok. Y entonces ya empezamos desde otro punto. También recuerdo un chico en Chihuahua que batallaba mucho para querer trabajar y ya hablé con él y le dije, ¿tú ya no quieres venir aquí? No, me dijo. Bien, le dije, si tú haces todos los ejercicios y vas avanzando, ya no vas a tener que venir. Es todo, le dije. La única, y le expliqué su problema. Se lo expliqué así. En la única situación le dije, es que estás esto. Se le abrieron los ojos y me dijo, ya entendí. Y de ahí para adelante dejé de tener problemas en que quisiera trabajar. Cuando salió, llegó su mamá, le dijo, mamá, ya sé cómo le voy a hacer, le dijo a la mamá. Claro, Y la mamá como que ya, pero el niño lo entendió y lo hizo, claro. y lo hizo. Pero también cuando no son verbales, es cuando no son verbales, tiene uno que tener todavía más claro esto, porque, porque te ven y no quieren ver ellos lástima. Es bien importante, no quieren ver que los veas menos o con O con algún... rabia, Cristina, o con rabia, porque a veces lo que hay es realmente ya un enojo de observar estos comportamientos tan difíciles, ¿no? Sí, 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 y esto es toda una escuela, Lola. Yo estoy segura que tú también lo tienes en casa. Recuerdo que vinieron una familia a mi casa, a tu casa, y estaba mi hija comiendo sus tacos. Y ya ves que a ellos no los vas a detener, ¿verdad? Venía con el chico fue por todos lados y se encontró con mi hija Cris comiendo y se le sentó a un lado. Y Cristina lo vio y le dijo, ¿quieres un taco? Le dijo que sí. Y ya Cristina compartió muy normal y en un momento dado él le metió al plato a ella, la mano se lo metió al plato de ella. Y le dijo, Cris, si algo quieres, pídemelo y yo te lo doy, pero no importa. Y siguieron comiendo juntos, ¿no? Después alguien me dijo de las terapistas que estaban ahí, ¿cómo tu hija puede hacer eso y no le da asco? Es tan importante esa situación de no sentir esa repulsión aún en eso, cuando te meten la mano. Digo, bueno, la verdad es que ha vivido con esto, ¿no? Claro. Pero, pero también es toda una educación que teníamos que tener porque pasa. Entonces, y ellos miden todo y te ven en todo. Entonces, eh, es cuando no hay lenguaje, por ejemplo, chicos que tienen 20 años, 30 años, 15 años y usan pañal y huelen de diferente manera, ¿no? Huelen. O comen de cierta manera, que hay que irlos enseñando a comer. Pero todo ese proceso tiene que llevar un gran amor para no estar ellos recibiendo situaciones negativas de algo que, pues, caray, no tienen la Ahora, culpa. Cristina, llegan estos chicos, vamos a suponer un chico de 8 años, un adolescente, cualquier chico, con todo este abanico de necesidades, de retos, eh, comienzas tú a hacer toda tu evaluación, observas. Y yo me pregunto, ¿y por dónde comenzamos, no? ¿Y por dónde comenzamos? O sea, tú como terapeuta y también nosotros como madres, tú ves todo esto que no sabe, 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 y dices, ¿y por dónde comienzo? Cristina, ¿y por dónde comienzo? La verdad, por lo que quiero llegar a terminar y poder decir esto, de verdad, Lola, conectar con la persona. Porque yo no quiero decirle a él quién es o a ella quién es, ni tampoco él me va a definir a mí. Y saber que estamos en una relación ambos, y no en una relación de amigos, ni de compas, ni nada, pero sí en una relación honesta. Claro. Yo te voy a decir a ti exactamente y tú a mí. No somos compas. Entonces, empezamos por conectar. Y no voy a conectar si yo tengo una pose o tengo
expectativa o tengo una idea o ya leí el expediente y veo que esto y lo otro. Tenemos que empezar como cualquier persona empieza con alguien a quien está conociendo. Y sí, se necesita todo un manejo, realmente sí, porque pues cuando yo empiezo, observo, voy poniendo material, por ejemplo, yo puedo poner un rompecabezas y yo veo, para empezar, si le llama la atención o no, si lo arma por medio de colores o por las figuras o por formas, porque hay niños que los pueden armar boca abajo por la pura figura del rompecabezas. Entonces, yo observo cómo hace las cosas, cómo se mueve, todo observo, porque también lo veo a él observándome. Y cuando me voltea y me ve observándome, mi mirada y mi cara y toda mi expresión es, yo solo quiero estar contigo y conocerte. Sí, entonces, sí, vamos poniendo material, vamos viendo, porque tenemos que llegar a poder trabajar. Pero al principio es poder conectar en donde la persona confíe en mí y yo sea quien pueda él confiar. Y todo esto va mucho de verdad a la parte afectiva, a la parte emocional. Yo tengo que tener un control tremendo. Y ahorita vamos a llegar ahí de eso. Yo tengo que tener mucho control. Entonces, lo primero es el encuentro. No tengo yo no le digo quién es, yo tampoco me defino, yo soy tu maestra, yo soy la que sabe, yo tengo el poder, yo soy quien te... No, vamos juntos en esto, tú aprendes y yo también. Sí. Me dejo sorprender por su novedad de esa persona y soy natural también yo. En esto hago las cosas, les digo personal, natural. Por ejemplo, si está armando un rompecabezas, le digo, ni siquiera te fijaste, de verdad. Entonces voltean y te ven porque hacen a veces las cosas mal, a fuerzas y adrede. Oye, pero igual que lo hacemos nosotros a veces. Sí. Y la respuesta mía no es de, no, a ese no va a ir. Ni siquiera te fijaste. Es de verdad, digo, ¿crees que va ahí? Entonces, somos naturales y se sorprende y me sorprendo y me sorprende y nos vamos conociendo como es natural, pues. Claro. Porque de verdad estas gentes, y yo así lo digo, realmente tienen tanto que enseñarnos, sobre todo a lo verdadero. Una vez que estoy ya trabajando, sea lo que sea, juntar iguales, cosas básicas, fáciles, ¿no? Porque yo empiezo de lo menos a lo más. Sí, empiezo a poner ciertos límites, Lola. Claro. Por ejemplo, marco las reglas de juego. Por ejemplo, si estamos sentados y se quiere parar antes de terminar el ejercicio, no lo permito. Sí, pero naturalmente le digo, vamos, primero terminas esto y luego a lo otro que tú quieras. Y él regresa, normalmente regresan, terminan, ahí sí se apuran, no se equivocan, a hacer lo que sigan. Empiezo a marcar límites muy grandes, muy generales, pero sí empiezo a marcar ciertos límites, porque si no, esto se vuelve una anarquía y no vamos a ninguna parte, ¿no? Exacto. Y normalmente ellos ya están enganchados en este punto, cuando yo ya pongo un límite, ya están enganchados con la persona, porque para ellos es tan escaso que alguien esté con ellos, claro, que quiera verlos así, que ellos quieren seguir. Claro. Y respetan los límites y lo hacen porque disfrutan junto conmigo y en este caso junto con quien esté con ellos, el estar. Claro. Que no te vean pues con prejuicios. Claro. Y sabes, Cristina, yo me voy a permitir, disculpa que te interrumpa, en esto que estás hablando de los límites, es que es muy importante, porque antes de que tú empezaras a hablar de los límites, tú dijiste, y hasta tomé nota, me convivo con ellos de una manera muy natural, una manera natural de convivir. Aquí viene un reto muy importante, es cuál ha sido la manera natural de convivir esos chicos hasta antes de llegar contigo, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces su manera natural de convivir
ha sido con amenazas, ha sido con límites, pero límites que son castigos, que son, así no, eso no se hace. No, 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 ya te equivocaste, no te entiendo. O sea, esta manera natural de convivir ha estado muy contaminada por frustración, por desesperación, por patrones de conducta que venimos repitiendo nosotros como adultos. Entonces, esta manera natural de convivir que tienes tú con ellos y de establecer límites, realmente es una manera muy, pues digo yo, muy limpia, Cristina. Pues así tiene que ser. Recuerdo un chico que tengo aquí en Mexicali, que aparte de todo tiene hiperactividad, ¿no? Eh, entonces el terapista se estaba volviendo loco. ¡Cierra la puerta! ¡No abras ahí! ¡Quítate de ahí! Le digo, no, 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 no. Si se fue y cerró la puerta, ya no digas nada, solamente vuélvelo a traer. Vuélvelo a traer. Claro. Ajá. Ajá. Si ya se te fue, pues se te fue. Que no se te vuelva a ir, pero no, no cojas aquí, no. Y es que ellos muchas veces están en acción-reacción. Claro. Hacen una acción para verla, tiran todo para que tú le levantes y es, no, no, si ya te tiró todo, le dije, déjalo ahí tirado, ve por él y, y el cambio fue instantáneo. Claro. Porque el chico ya no estaba viendo el grito, no, cierra la puerta, no coges allí, no, 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 sí, no, 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 no. Claro. No te vas a ir a lo que hizo, vas a volver por él y que siga haciendo lo que tiene que hacer y él te va a seguir. Exacto. Y sabes, ahorita que estás narrando esto, voy a hacer una analogía y tú me dirás si funciona o no. Es como si cuando tú estás cocinando, llega tu hija y te dice, mamá, no ensucies eso, no, así no cortes, no, en esa madera no, no, con ese cuchillo no, ese cuchillo es el equivocado, no, no uses esa taza, por favor. Es lo mismo, o sea, ¿qué pasaría Sí, si tú estás cocinando en la sí. cocina de tu hija y tu hija te empieza a poner todas estas limitaciones y restricciones de lo que puedes usar, lo que no puedes usar, cómo lo puedes usar, si ese ahorita no, ese es para ocasiones especiales, pues ya no quieres cocinar. Y anterior a esto, Lola, igual lo que dices tú, ¿cuándo quieres ir tú a un grupo donde piensan mal de ti? Y aunque tú no te lo han dicho, lo percibes, dicen, ay, es que Lola es así, y claro que no, pues. Sí, o Cristina, ahí viene Cristina y siempre dice, no sé, lo que sea. Claro que yo no quiero ir. No. Entonces, cuando hay un antecedente que tienes ahí, decir, es que el niño siempre tira todo, es que no hace caso, es que no sé qué, es que hace berrinches, es que se golpea, es que... Y él llega a la casa o al lugar donde ya tiene toda esta historia, quiere ir, no quiere ir. Claro que no. Es algo tan natural, como dices tú, es algo tan del ser humano, pero no lo podemos entender. Tengo un chico padrísimo que me llegó ya grande, 13 años, y nosotros trabajamos mucho la parte física, siempre empezamos por la parte física, entonces empecé a caminar con él, pero en un momento dado se tiró al piso, lógico, era su primer día, lógico, pues, pero muy grande, pues, o sea, más grande que yo. Entonces le digo, si no quieres caminar, y sin lenguaje, sin nada, ¿eh? Si no quieres caminar, le dije, y traje una silla, le dije, aquí nos vamos a sentar. Y ya él rápido se sentó, pero pues a los 10 minutos ya no quiso estar sentado. ¿Sí? No, le dije, te tienes que sentar. Y era más fácil mantenerlo para mí sentado. Y no, te tienes que sentar, o caminar o sentar, no, se volvió a sentar. ¿No? Se quitó toda la ropa. Y hubo un momento en que quiso hacer del 2, pero se sacaba de la silla. No, le dije, si quieres hacer, hazlo sentado. O sea, sí, no se puede en la silla. Entonces llegó la hora de lunch y quiso lunch. Le dije, pues vístete. Pues se vistió como pudo, así, sentado, se volvió a vestir, pero rapidísimo. Toda la ropa que se había quitado. Y ya le trajimos el lunch ahí sentado. Llegó su mamá por él y ya se fue al siguiente día, día 2. Le digo, ¿qué prefieres, sentar o caminar? Y nunca más se volvió a tirar al piso. Mi Nunca vida. más. Sí, Qué sí. cosa. Qué Ajá. cosa. Y Y no así, tuviste que amenazarlo, no tuviste que castigarlo, no tuviste que decirle, no, eso no no, se hace. no. No, no, padrísimo con él, muy, muy claro. Y así es esto, pues, y así es esto. Claro.
Entonces, después de que estamos así y marcamos límites, pues se intenta con materiales, se empieza con diferentes cosas, empiezo yo a entrar a ver qué sabe y qué no sabe, qué necesito enseñarle y qué no. En esto es muy importante verlo, exactamente ver la persona completa y decir qué necesita, porque a veces queremos enseñar a leer cuando no va al baño o cuando no come. No se puede, no se puede. O sea, tenemos que Mm. empezar por estas actividades de autonomía, digamos. Sí, y aún en el trabajo, cuando estoy trabajando con el material y tengo un buen manejo, yo le digo, un buen manejo del método, siempre tengo que estar con la persona, porque si yo me desconecto un instante, la persona se me va. Sí. Si yo digo, al ratito voy a hacer esto, o mañana, o si yo me desconecto, ya el chiquillo volteo y lo veo, ya hace mucho que ya no está. Entonces, aún con el material, supongamos que estamos haciendo un rompecabezas, yo estoy ahí. Nunca repito lo que él dice. Por ejemplo, si llega a tener lenguaje y dice cebra, porque está poniendo la cebra así, le digo, y viven en el zoológico, ¿eh? A mí me encantan, Claro. algo así. Porque no es natural repetir las palabras que la otra persona dice. ¿No? Vamos complementando Normalmente sus... yo te digo cebra, Sí, claro. ajá, Sí, a mí me en algo encanta muy, porque muy, muy, tienen, claro, tienen rayas de negras y blancas, etcétera, ajá, etcétera. sí. Y se va haciendo como un diálogo, pero siempre en conexión y los límites claros. Y pongo muy pocos límites como solo no te puedes parar. Estamos aquí y hasta que termines no te puedes parar. Nunca dejo un trabajo inconcluso. Se necesita, la persona que va a trabajar necesita un muy buen trabajo de emociones. Mm, ¿Cómo ocurre no sé, eso, Cristina? es que a veces el terapista se enoja porque el niño no hace las cosas o se frustra o se decepciona, se pone triste o le vale. Entonces tienes que tener un muy, muy, muy buen manejo de emociones para saber qué estás haciendo y el proceso en el que estás. Claro. Y eso normalmente pasa, Lola, yo creo que tú lo intuyes perfectamente. Cuando eres tú, no es el chico. Cuando está de por medio tú, pues es que yo soy tan buena y no lo estás haciendo, No lo estoy logrando. ajá, me estás perjudicando. Ajá, es como a veces les digo a las mamás, ¿sufres por tu hijo o sufres por tus expectativas no cumplidas? ¿No? Y, y los terapistas nos pasa también. Por supuesto. A veces entramos en competencia en el mismo lugar de trabajo, unas con otras, es que conmigo sí, yo sí lo logré, tú no, cuando todos hacemos una pequeña parte para que se logre. Por supuesto. Yo tengo un muy, 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 muy buen ejemplo aquí en Mexicali en septiembre del año pasado. Uno de los chicos tuvo que salir por situaciones económicas aquí en el estado, realmente. Entonces, octubre no estuvo, noviembre ni diciembre. Regresó en enero y regresó con todo lo que no pudimos lograr nosotros, siguiendo instrucciones, hablando, nos regresó otro en 3 meses. De verdad, cuando la mamá me dijo, yo no le creí, pero cuando lo voy viendo, dije yo, caray, ah, caray. Entonces, también tener esa humildad de decir, no lo sabemos todo. Ella logró lo que nosotros no pudimos. Y qué bueno, ¿no? Y entonces ya le digo a ella, tú venos diciendo por dónde y nosotros te vamos acompañando. Tú nos vas guiando. Porque no soy yo quien tengo que tener los logros y los avances, quien los tenga, No quien los importa, tenga. Ajá. no No, importa. y ella de verdad ha sido para nosotros una cosa fuerte, la mamá, porque subió sus expectativas del niño y el niño la siguió. Se desconectó de él y el niño empezó a llevar su responsabilidad y avanzó. Fue un trabajo genial de su mamá y ha haber sido muy duro. Cuando se vio sin el apoyo del centro, que parecería algo malo, y fue en algo muy, muy positivo. Entonces, eh, tenemos que no competir entre nosotros por el trabajo, por los logros, sino complementar, inclusive un centro con otro.
Claro, por supuesto. Cristina, tú hace unos días que tuvimos una conversación, tú me dijiste algo, no, no es cierto, en un Facebook Live, tú lo pusiste mientras yo hablaba, y tú decías, los terapeutas somos una herramienta para los padres. Así Y es. eso me encantó. Sí, Me encantó, porque es que eso es lo que es. O sea, los sí. terapeutas no son los dioses, ni No, son los forjadores de milagros, ni son la única, o sea, la última Coca-Cola en el desierto. Los terapeutas son nuestras herramientas y nosotros sí. sabremos si las usamos o no las usamos, o cómo las usamos, o cuándo las usamos. O le cedemos el poder. Le cedemos el poder Wow. A también. nadie, a nadie. Ustedes las mamás, nosotras las mamás. La mamá me manda videos porque nosotros mandamos los avances en grupo cada semana y la mamá me empezó a mandar el video de otro chico. Me decía, quiero que esto, lo que están haciendo con este niño, quiero que se haga esto. Así. Y manos a la obra. Y salía lo que ella me decía. Porque ella, así exactamente, ella quería que contara, ya está sumando. Y suma de memoria. O sea, de una semana a otra, en 3 semanas ya está sumando de memoria cuando no contaba. Claro, pero Pero ahí está viendo un trabajo paralelo, Cristina. Ella está es trabajando en el mismo objetivo, ambas sí, partes están trabajando en sí, el mismo objetivo, y es cuando se logran las cosas, sí. ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que complementar terapistas con terapistas, el área física, el área emocional, el área académica, el área conductual, todas las áreas, el área emocional, entre nosotros mismos, pero también con los papás y cuando entran al colegio, a la escuela, también con la escuela. Esto es un Definitivo. trabajo de todos. El terapeuta, la mamá, quien esté trabajando con el niño, no tiene que vivir en la culpa, en el victimismo, en el heroísmo, ¿sí? Tiene que tener libre eso para no justificar el trabajo o el no trabajo, o las actitudes, o los comportamientos, o ella misma, se llame como se llame, terapeuta o mamá, no bloquear, no sabotear, o no sabotearse a sí misma. Tiene que llevar de verdad un trabajo completo. Igual dentro de una institución, los terapeutas tienen que llevar un trabajo complementario personal o Personal. tarde o temprano van a atorarse. Esto Definitivo. no, esto no es una fábrica, ni siquiera es un trabajo de relaciones eh, normal, es un trabajo de relaciones intenso y profundo que tarde o temprano te alcanza a tu realidad. Claro. A tu realidad, es decir, en qué relación estoy viviendo esto o aquello que me está perjudicando en los chicos Claro. o en el trabajo en equipo. Y eso Definitivamente. no sucede en otras áreas, en otros. No, no, creo que trabajar con los chicos con autismo, ya sea como terapeuta, como cualquier tipo de profesional, como madre, como padre, es un constante recordarte cuáles son tus propias áreas de oportunidad, ¿no? Sí, Y generalmente sí. tenemos áreas de oportunidad muy grandes, porque yo hoy estaba leyendo un libro de filosofía china y decían algo que no es descubrir un hilo negro, ni mucho menos, pero decían, si tú quieres ver en tus hijos desarrollados ciertos valores, desarrollalos tú primero. No quieras pedir en ellos un valor que tú no has todavía dominado, ¿no? Como la paciencia, por ejemplo. O sea, ¿cómo yo le pido paciencia a esa otra persona cuando yo todavía no la conozco? Es más, no la he experimentado. Todavía no la experimento en mí. Y si no la experimento yo, ¿cómo entonces puedo saber lo que se siente, lo que se vive y cómo se llega a ser paciente? Sí, recuerdo un papá que me dijo, a mí no me gusta estar en una institución en donde las personas están en procesos. Y yo pensé, pues en el cementerio. No dije nada, No, claro. porque, Sí, claro. porque todos estamos en proceso, la institución está en proceso,
y bueno, ¿no? Claro, él mismo estaba en proceso de no querer a nadie que estuviera en un proceso. Ajá, sí. Bueno, Cristina, ya todo esto cuando llegan los chicos, recién llegan al centro, llegan estas mamás, estos papás que pues llegan con su duelo en medio o que ni siquiera lo han empezado o que en medio de eso. ¿Y cuál es tu trabajo con ellos? ¿Cuál es la parte que se trabaja con los padres de familia? Bueno, esta parte es sumamente importante, es una de las pilares en los avances de los chicos y lo he vivido de todas las formas, de las mejores y de las no tan mejores. Ahorita, por poner un ejemplo en donde también tú participas, estamos dando un diplomado para mamás, porque me lo pidieron, pero y vuelvo, cuando sale de una necesidad, va bien. Entonces lo pidieron, queremos saber cómo hacer con nuestros hijos y la primera parte es ubicar en dónde estás, pues. Si lo estás viviendo como víctima, dónde está tu duelo, dónde, toda esa parte de creencias, de principios, dónde está la mamá para poder apoyar o no. Entonces, trabajar con los papás es básico. Al principio no se puede. Es necesario empezar a trabajar con los niños o las niñas. Y después, poco a poco, el papá va preguntando también. Cuando una mamá está en punto de víctima, no pide ayuda, no quiere ayuda. Es la clásica mamá que decimos, en esta junta debió haber estado X mamá y nunca va a ir porque no va a ir, porque es la parte en donde está. Y en esa parte pueden durar años y pueden durar muchos años. Entonces, los hijos con autismo van a tener conductas muy graves. Normalmente empiezan a despertar cuando ya están en la adolescencia y los golpes las rebasan. Claro. He tenido comunicación con gente en Querétaro, en donde el chico le rompió la cara a la mamá. Ajá, se la encontró en la escalera y le pegó de frente en la cara y le quebró los huesos de aquí. Pero pues, ¿cómo decir, no? ¿Cómo decir? Necesitamos avanzar en nuestros procesos, no solo por nuestros hijos, que sí lo valen, sino por nosotras mismas también. Claro. Y se entiende que encapsulas el dolor y ahí puedes estar, se entiende que es por el dolor. No es juicio esto. Sí, no, definitivamente no es juicio. No es juicio. Es simplemente, como tú dices, es en dónde está la mamá. Entonces, si puedo trabajar con una mamá, para mí, excelente. Si una mamá da el paso como la de este chico y empieza ella a hacer equipo con nosotras como equipo, para mí no sé cómo decirlo, no, vale mi vida, Claro, hace valer mi vida. claro. Y además la probabilidad de que esa mamá contagie a otras mamás es Sí, muy grande, sí, muy sí, grande. Entonces, por eso esos procesos de logro valen oro, sí. valen oro. El día de hoy, fíjate que recibí una nota hermosa por el Messenger de Facebook de una mamá que me escribía de España. Pues sobre todo hablándome muchas cosas bonitas respecto a todo el material que se publica. Y ella me decía, ojalá Dios me dé la oportunidad de poderte pagar todo lo que haces por mí. Le dije, no, ni te apures en pagar, ya me pagaste. O sea, este mensaje que tú mandas, Uh-huh. este mensaje es más de lo que yo pudiera pedir, ¿no? Porque yo sé que esa mamá, habiendo logrado lo que ha logrado, que solamente ella sabe qué es, seguramente contagiará a otras personas en el proceso o a su misma familia, ¿no? Sí, Entonces, es hermoso, es muy bonito. sí, son esas cosas que nos hacen, esos testimonios que nos van haciendo avanzar y Sí, dan sentido a porque yo no le llamo trabajo, es como una misión. sí, sí. Ojalá, o sea, trabajo sí da trabajo, vaya, sí trabajamos, pues, Claro, pero va más allá.
Claro, es que no es un trabajo que, ay, lo sudas y con sacrificio y te pesa, o sea, no es ese trabajo. No, y yo tengo muy claro, y yo se los digo a los papás, yo trabajo para tu hijo. Entonces, lo que te tenga que decir a ti, te lo voy a tener que decir, porque yo trabajo para tu hijo. Aunque tú me pagues, yo trabajo para él. O sea, mi patrón es él. Sí, Entonces, claro. yo tengo que decirte, estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Los mismos papás se sorprenden cómo supiste. El hijo no miente. Él cuenta la historia. Y cuando estamos en este conectar, en el que estamos ahorita, cuando realmente conectas, Lola, llega un momento, y ese es el momento culmen de la relación, en donde el otro te cuenta la historia. Así como dos amigas, que eres amiga y que vamos al cine, no sé qué. Pero llega un momento en que entran más así y ya son realmente amigas por siempre, en donde ella sabe de ti y tú sabes de ella, y se comparten sus problemas y se comparten sus experiencias buenas, malas, regulares, donde se dicen realmente lo que piensan, lo que sientan, donde ya no pasa nada si le dices que pateaste un perro, no te va a juzgar, pues. ¿No? Mm, Entonces llega un momento y ellos lo aprovechan muy rápido, en donde ellos te cuentan la historia con o sin lenguaje o con cualquier conducta. Ellos llegan y te dicen la historia, y no es una historia que tú vayas a decir, ah, hizo esto, esto. No, 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 no. Pero en tu corazón la sientes y la sabes perfectamente bien. Y ellos te dicen, y no dicen nada tal vez, y, y pasan todas las emociones por ellos. Y tú estás solamente atenta, escuchando. Cuando nada más sube una emoción y baja otra, no dicen nada muchas veces. A veces sí. Y a veces Y dicen es en cosas ese, muy fuertes. sí, sí, te voy a decir, en Asia, dije, esta chica necesitamos meter a trabajo, pues, y en cuanto pudo, ella nos platicó cómo estaba siendo, pues, maltratada por su familiar papá, Ujú. pues, pero ella lo contó y lo contó perfectamente, pues, y sin lenguaje, y tenía conductas tremendas, ella tenía Claro. conductas tremendas. Te voy a decir, 2 veces se cortó la lengua con los dientes. Ajá, Oh, hasta me dolió. ajá, por ponerte así, pues, sí. Y a raíz de que se trabajó eso, bajó mucho, porque todos necesitamos solo ser comprendidos por una sola persona. Si una sola persona nos escucha con el corazón, ya Claro, platicamos. No claro, queremos soluciones, pues, que claro. sí se buscan en esos casos, Por pues, pero supuesto, por supuesto. Pero además, Cristina, estamos hablando de cosas que son esenciales para el ser humano. Entonces, sí, se nos olvida sí, que porque tienen el diagnóstico de autismo, ellos no tienen esta necesidad esencial que tenemos nosotros de que alguien te escuche con empatía, sin juicio, te dé la mano. A lo mejor no te va a dar un consejo porque no sabe, porque no puede, porque por lo que sea, pero por lo menos te va a escuchar. Entonces, es una necesidad esencial que tenemos sí, todos. Pero con sí, los niños, en sí. general con los niños, se nos olvida que es una necesidad esencial y ni hablar cuando hay una discapacidad y sobre todo una discapacidad en donde hay esta dificultad en comunicar de manera verbal como nosotros queremos entenderlo. Me recordé de este caso de un chico que le decías, dame rojo, y decía verde, dámelo un 2, ¿sí? Era complicada esa cosa. Entonces él llevaba la terapia muchas veces viendo a otro que iba un poco más arriba que él, y él veía la terapia y el otro trabajaba y él aprendía. Pero cuando estabas de frente con el chico, no respondía, pues le decías, dame esto y te daba lo otro. Dame el que está corriendo, el que camina, te decía. Dame el que come, el que ríe, así. Y una vez le di un curso a la mamá, solo a su mamá, a ella, le expliqué todo, le estuve 2 horas con ella, y cuando terminó el curso me preguntó como si no le hubiera dado nada. Entonces entendí que a la mamá le costaba trabajo escuchar. Dije, con razón está el niño así, le cuesta trabajo escuchar a la mamá. Entonces empecé a hacer terapias con este chico y nos sentábamos frente a frente y dije yo,
Yo aquí te voy a esperar a que tú quieras decirme algo. Yo te quiero escuchar. Mira, Lola, las primeras veces se metía el dedo, yo no sé hasta dónde, la nariz, así, Hasta el todo, cerebro. sí, todo, y se sacaba un moco no sé de qué tamaño. Sí, y yo dije, cuando tú quieras, amor. Sí. Yo creo que como a la cuarta vez en que ya nos subíamos y nos sentábamos uno frente al otro, me dijo, ¿cómo estás? Me dijo. Y le digo, bien, le digo, ¿y tú? Bien, me dijo. Se acabó la terapia. ¿Sí? ¿Quieres ir abajo? Le digo, estamos arriba. Sí, me dijo, ok. Se levantó, se acabó. A raíz de ahí pudimos empezar a trabajar mejor. Ese mismo chico le decía, ¿cómo te llamas? Y no contestaba. Decía otra cosa, ya sabes, rojo, verde, no sé qué. Pero bien sabía su nombre, ¿no? Y le dije, a él le gustaba mucho que yo le cantara. Le dije, te voy a cantar cuando tú me contestes, ¿cómo te llamas? Y enfrente de su mamá me pedía la canción. Me decía, muy inteligente, me decía. Yo, así, era yo, tengo un robot muy inteligente. En cuanto me digas, ¿cómo te llamas? Y se volteaba. Duró una semana. Me mantuve firme porque es tan importante manejar en la autoridad las dos manos. Yo digo la mano izquierda y la mano derecha, yo siempre lo digo así, porque pones el límite, claro, pero también tienes toda esa envoltura de cariño, a decir, en cuanto me digas cómo te llamas, yo te canto la canción, ¿sí? Y te digo que me lo pedía enfrente de su mamá para presionarme, y me lo hacía entender, le decía, dime, ¿cómo te llamas? Y se volteaba. Entonces hubo un momento en que me la pidió, le dije, ¿cómo te llamas? Y me contesta. A mí se me iluminó, se me abrió todo el espacio, el cielo y ya empecé. A Yo cantar se ha tengo dicho. un robot. Y él fascinado, fascinado. Así. Dimos un buen paso, pero era necesario romper esa cosa de que él te decía lo que él quería. Pues. Claro, y tú se lo dabas, ¿no? Y bueno, o no tú, pero que se lo daban. Sí, 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 el poder escucharnos. Yo te doy, tú me das, poder escucharnos. Estamos en una relación. Porque una vez, y este para mí es el punto final, una vez que tú logras la relación, puedes enseñar cualquier cómo hablen, si van a hablar, no todos hablan, cómo vayan al baño, cómo quiten las conductas o cómo bajen las conductas. Son procesos. Claro. Bueno, nuevamente parece que se nos congeló la Pero sin imagen. Se nos congeló otra vez. Y antes de que se nos siga congelando, Cristina, creo que nos vamos a despedir. Muchísimas sí, 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 gracias. sí, muy bien. Muchas gracias por haber estado conmigo, por haber conversado. Qué rico, espero que las personas que escuchen esta conversación se den cuenta, puedan percibir todo el mensaje que hay atrás, ¿no? Muchísimas gracias. Todo mi amor, todo mi amor. Muchas gracias. Cristina, si la gente se quiere comunicar contigo, ¿puedo compartir tu correo electrónico aquí abajo del video? Con todo gusto y también mi WhatsApp, mi contacto, lo que necesiten. Claro que sí. Vale, pues Sí. entonces, bueno, yo les compartiré aquí abajo, les pongo la liga de los 3 centros estrella que ella tiene para que conozcan el trabajo de Cristina y de todo su maravilloso equipo, porque Cristina sola no puede, Sí. no puede. Cristina sin su No, equipo no, no. no es nadie. Y su equipo No. sin Un Cristina gran equipo. tampoco. Exacto, Ajá, exacto, un gran equipo. me consta que tiene un gran equipo. Les dejaré la información de Cristina aquí abajo y esta es Lola Hernández en el espacio de Lola. Gracias por escucharnos. Manténganse sanos, manténganse felices, mantengan una sonrisa en los labios. Yo sé que a veces es muy difícil, pero mantengan una sonrisa que eso contagiará a todos en casa. Gracias por estar conmigo y nos escuchamos en la próxima entrevista. Hasta pronto.